Seguimos en Código, estamos con Mariel Fornoni y con Alejandro Katterberg. Vamos a hablar un poquito de qué está pensando la gente ahora que está empezando la campaña formalmente, que en agosto, en un mes, hay que votar en las primarias y en octubre en la general. ¿Por qué Massa? ¿Qué pasa con Scioli? Hay tanto para hablar, tenemos un ratito. Katterberg. A ver, primer dato, buenas noches. La cabeza de la gente todavía no está en modo de campaña electoral. En las encuestas que acabamos de publicar recientemente, que estuvimos midiendo en la provincia de Buenos Aires, predomina el desinterés. Le preguntamos a la gente con cuánta atención siguió los cierres de la lista, que se había generado toda esta idea alrededor de si Massa se presentaba o no se presentaba, quién era el candidato al gobierno. En el círculo donde nosotros nos movemos, que estamos todo el día prendidos de esto como si fuese el fin del mundo, sí. 75% de los bonaerenses decían con poco o ningún interés. Gente sana. Bien. Desinformación general, que afecta también obviamente a la campaña del gobierno. ¿Quién es el candidato que apoya a Cristina en la provincia? 65% de la gente no sabe. Entonces, hay todavía una apatía en relación a las elecciones. No significa que haya una apatía general en relación a cuál es el clima social, de cierto nivel de bronca hacia el gobierno. ¿Cuál es el clima? Y predomina un desánimo, predomina, digamos, todavía un pesimismo que se ha crecido en el último año y medio en la sociedad. Y eso está instalado, digamos. Hay un clima de preocupación. No estamos en una época optimista como fue el 2011 para el gobierno, como fue el 2007 para el gobierno. Digamos, el gobierno va a enfrentar una elección en un clima adverso. Pero todavía la gente no está metida en la campaña. Yo supongo que a partir de ahora que empieza más fervientemente y dentro de 10 días que empieza la campaña publicitaria, que va a ser muy intensa, como fue la otra vez a partir de la nueva legislación, donde el 10% del espacio televisivo de la publicidad va a estar en tandas publicitarias. Ahí la gente me parece que va a meterse mucho más en la campaña y los números que estamos viendo ahora por ahí empiezan a sufrir algún tipo de variaciones. A ver, Fornoni, ¿qué es lo que, tomando lo que decía Katterberg, qué es lo que, mirando la fotografía de hoy, en la medida en que la gente se involucre más, tiene la impresión que podría modificar? ¿El escenario podría modificar o este escenario está indicando una tendencia? Yo creo que este escenario está indicando una tendencia con posibles variaciones, ¿no? Sobre todo por el nivel de desconocimiento que tienen algunos candidatos, sobre todo el candidato oficialista, ¿no? Fundamentalmente Martín Insaurralde tiene en la provincia de Buenos Aires un 55% de gente que no lo conoce, más un 12% que conoce el nombre pero no puede decir nada de él. Entonces, bueno, evidentemente va a sufrir algún cambio, pero parecería que hay una tendencia. Y hay también una gran confusión, producto, obviamente, de determinadas cuestiones. Hay candidatos que han estado en las tres listas en algún momento, ¿no? Entonces es muy difícil interpretar. Y además, de alguna manera, se está dirimiendo en este espacio peronista, se está dirimiendo en estas PASO, no se está dirimiendo la interna que se lleva al mes de octubre, ¿no? Entonces hay un espacio peronista en el cual hay candidatos que los hemos visto pasar por las tres listas. Entonces, esta confusión, digamos, de decir, bueno, ¿quién es el candidato oficialista? Nosotros lo que estamos viendo hoy, y un poco esto que vos planteabas recién del tema de Massa, por ejemplo, hay un 23% de la gente que dice que votó a Cristina Fernández en el 2011 y hoy seguro votaría a Massa. Y además hay un 38% que dice que podría votarlo y dice haber votado a Cristina. O sea, a ver, entonces, si no interpreto mal, de lo que decís, ese porcentaje de gente, en ese porcentaje de gente hay confusión. No hay convicción de decir, bueno, yo soy kirchnerista, pero voy con Massa porque creo que, bueno, la renovación, dirigente joven, una alternativa nueva. No necesariamente, porque también ese segmento coincide con un segmento que nosotros llamamos desilusionados de alguna manera, que es gente que en el 2011 vota al gobierno de Cristina Fernández, decidido por esto, que es peronista y que hoy está buscando otro espacio y no se encuentra representado. A ver, dentro de los votantes de Massa hay un 60% de ellos que dicen aprobar la gestión de la Presidente. Y hay un 62% que dice aprobar la gestión de Scioli. Y son votantes de Massa hoy. Por lo menos hoy dicen que votarían a Massa, ahora, ¿no? Sí, Katterberg, digo, ese por ahí es el secreto del encanto de Massa, es esa ambigüedad. Bueno, normalmente un político dice, tiene que tener un perfil definido, voy para acá, voy para allá, y Massa va medio por el medio, y le está funcionando. Un político en campaña, cuanto más se define, y más se define en temas polémicos, peor es, porque va apartando y segmentando el electorado. Siempre el ideal, cuando uno arma una estrategia de campaña, es un candidato que se corre al centro y es lo
ambiguo que se puede hacer en términos de definiciones. Bueno, Massa no tiene que correrse al centro, él está naturalmente en el centro. No está ni de acá ni de bueno, allá. es que lo que Massa había construido antes de ser candidato y definir su candidatura Massa era el primer político importante, relevante, post-kirchnerista. Digamos, Massa no entraba en el debate nacional. La contracara del kirchnerismo era el macrismo y Scioli era, digamos, una situación de conflicto permanente con el kirchnerismo. Pero Massa no hablaba, no definía, no entraba en los temas de agenda nacional y se planteó como, digamos, un discurso de decir, miremos al futuro, empecemos a pensar la Argentina que viene. Trasladó eso a su discurso actual de campaña y trasladó eso a su conformación de las listas. Entonces, él se planteó el camino, digamos, más difícil, ir por la tercera vía. Lo más sencillo o lo más lineal hubiese sido armar un frente lo más amplio posible opositor, haber armado algún tipo de unión o acercamiento con Francisco de Narváez y hacer lo que se suponía y el clima de época exige, que es kirchnerismo anti-kirchnerismo. Massa está rompiendo con ese esquema. Hay que ver si le va bien, ese es el riesgo que está corriendo. Al romper con ese esquema, él está captando hoy tanto votos oficialistas como votos anti-kirchneristas. Y le está sacando votos a ambos sectores. ¿Qué es lo que está pasando? De ambos sectores, por un lado dicen, vos sos muy opositor, vos no tenés nada que ver con el gobierno, para recuperar estos votos que opinan bien de Cristina, como decía Mariel, tienen buena evaluación de Cristina, incluso que en nuestras encuestas dicen que van a votar un candidato de Cristina, pero después eligen a Massa. Y por el otro lado, Margarita Stolbizer, Francisco Narváez dicen no, Massa es, y la lista de Massa es el kirchnerismo. Entonces, el gran riesgo que tiene Massa es de, por ahí, quedar apretado por los dos lados. Ahora, la ventaja que tiene es que tiene 2 etapas de campaña. Yo supongo que él va a intentar ir por este camino hasta las internas de agosto, hasta las PASO de agosto, ver cuán exitoso es, pero tiene un plan B que si no resulta ser lo suficientemente exitoso, empezar a correrse y polarizar. Porque los 30 puntos o más que saquen en conjunto Margarita más Francisco Narváez nunca van a ir a votar al gobierno. Entonces, si de ahí van a algún lado, van a Sergio Massa. Ahora, yo le preguntaría a los dos, si tienen la visión que deben tener, digo, ustedes siguen esto y analizan esto. ¿Qué significa Massa como, no hablo en términos ideológicos, digo, como irrupción sorprendente, si podemos llamarlo, en este escenario? Significa la búsqueda de pronto de la opinión pública o la sociedad, o parte de la sociedad, de una expresión nueva política que no existe, o también la existencia de un vacío muy grande en lo que es el sistema político tradicional. Me parece que la clave es esa, ¿no? Me parece que él viene en un momento donde, de alguna manera, siempre decíamos, la oposición no capitaliza el descontento de la gente, ¿no? Entonces, hay un gran vacío en la oposición, pero también hay una ausencia clara de liderazgos en el oficialismo, ¿no? Hoy estaban hablando de lo que pasa con Scioli, es decir, hoy hay una ausencia clara de liderazgos en el oficialismo y en esos 2 espacios de ausencias de liderazgos claros irrumpe la figura de Massa, que de alguna manera tiene otros condimentos, ¿no? También, por lo menos desde la opinión pública, desde lo que nosotros vemos, lo sienten una persona joven, nueva, renovadora, y por otra parte también con una agenda más parecida a las necesidades de la gente, él centrado en la gestión, ¿no? Y uno ve por ahí en la política nacional este divorcio que la gente siente entre la agenda de los problemas de la gente y los problemas que se manejan en la agenda pública. Y él rompe un poco con eso y la gente lo siente como más cercano a sus necesidades, ¿no? Me parece que eso es un poco... Yo diría 2 cosas. Uno es, por un lado, es la confirmación del predominio del peronismo sobre el régimen político argentino. Después de la crisis del 2001, la Argentina ha solucionado gran parte de sus problemas estructurales. No se solucionó el sistema de partidos políticos. Siempre lo digo, el peronismo en la provincia de Buenos Aires entre el 83 y el 2001 sacó un promedio de 48% de los votos. Después de la crisis hasta ahora tiene un promedio del 66%. O sea, el peronismo se ha expandido y la Argentina dejó de ser un sistema bipartidista, que funcionaba mal o bien, pero funcionaba más o menos bien, a ser un partido casi de partido dominante. Entonces, ese es el primer dato. El segundo dato, yo creo que lo que más está captando y reflejando es la nueva agenda de problemas. El gobierno nacional ha solucionado gran parte de los problemas que Argentina tenía en el 2001 y no se cansa de repetirlo. Pero siempre se vuelve a 10 años atrás. Se solucionó el tema de desempleo, se solucionó el tema de la reestructuración de la deuda, se solucionó el tema de reconfiguración institucional. Todo lo que el gobierno constantemente repite, la agenda de los
problemas que solucionó. Ahora, en estos 10 años se generaron nuevos problemas por el propio gobierno. Inflación, restricciones, corrida del dólar, subsidios, problema energético. Esos problemas son la agenda del gobierno que viene. Entonces me parece que lo que más se irrumpe, en vez de decir, está todo mal hecho en estos 10 años, es decir, no, hay una agenda de problemas que ya fue solucionado, bien, gracias, pero hay una agenda de problemas que se generaron en esta década que se necesitan resolver para adelante. Y me parece que en ese discurso es el que está entrando por ahora y le está yendo bien y está siendo exitoso. Ahora, no es demasiado rápido, yo coincido con una mirada, me parece que me resulta muy aceptable para lo que uno está viendo, pero no es demasiado rápido para decir, estamos hablando de la agenda del gobierno que viene en la cabeza del gran público, porque faltan 2 años de este gobierno, que tiene que terminarlo y terminarlo bien, si puede sucederse con un candidato propio bien, si no vendrá otro, esa es la normalidad. Sí, y además un poco esto es la percepción y las expectativas, porque en realidad Massa ha dicho muy poco, ¿no?, de la agenda de lo que viene. Uno supone que por su experiencia en gestión y puede llegar a tomar una agenda más cercana a las necesidades de la gente, pero la verdad que lo que nosotros vemos hasta ahora es que prácticamente sin palabras, con muy pocos gestos, hoy lleva una ventaja de 10 puntos en la provincia de Buenos Aires que ha generado grandes expectativas en el principal distrito, ¿no? Pero sin decir demasiado. O sea, todo lo demás es un poco una expectativa. Por ahí el sistema político, la figura tan dominante y tan concentradora de la presidenta, la forma en que es la oposición ha llevado a que alguien casi sin decir nada, solo insinuando que podría ocuparse de los temas que están pendientes, le vaya bien. Habla también de hasta dónde la calidad de la cultura política argentina ha bajado. Sí, pero yo creo que se acelera, Julio, el punto del 2015. Que ya es ahora, se discute ahora. El hecho de que la presidenta no haya podido poner candidaturas de peso, que después de 10 años de gestión en áreas donde le fue exitoso, digamos, que no tenga una figura del área social después de tener la asignación universal por hijo y la expansión de las jubilaciones, que no tenga... El gobierno carece de figuras. Que el hecho... Las echó. Bueno, muchas de las que tenía fueron echadas. Entonces, la ausencia de figuras y lo que va a quedar claro después de las elecciones, la ausencia de posibilidad de reelección, lo que va a hacer es acelerar el debate, porque como la presidenta no va a poder ser, y como no hay ninguna figura, no hay figuras que puedan ser candidatos a diputados, menos va a haber figuras que puedan ser candidatos a presidente. Entonces yo creo que sí se acelera esto. Dentro de la clase política se empieza, y cada vez va a haber más realineamientos, y me parece que lo que ustedes mencionaron antes, se empieza a discutir las dos grandes pesos que hay dentro del peronismo para el 2015, que son Massa, si le va bien, como están indicando por ahora las encuestas, si gana esta elección, y Daniel Scioli. Y ahí va a estar posiblemente una interna que se va a desarrollar en estos años entre estos dos grandes pesos para ver cómo el peronismo se reorganiza y llega al 2015. Bien. Tenía una cosa No, me parece que hay como, que es cierto que se define mucho del 2015, pero me parece que hay como estadios, hay dirigentes en situaciones muy distintas, ¿no? Una es la de Macri, la de la Sota, que juegan con sus candidatos, que tienen que hacer una buena elección y vamos a ver cómo sucede esto. Otra es la de Wiener, que, bueno, él juega él mismo, ¿no? Y tiene que hacer una muy buena elección. Me parece que en el caso de Scioli, él no participa en esta elección porque, bueno, él no tiene necesidad de participar en esta elección. Entonces me parece que están todos como en situaciones distintas, pero todos tienen que demostrar algo y de alguna manera van a quedar posicionados en la grilla del 2015, muy bien. ¿no? Digo, la mesa está servida. Sí, efectivamente. Hay que ver quién se come el postre bien. Gracias a los dos por habernos acompañado. Nosotros de acá vamos a nuestro clásico reparto de premios para todos y todas. Medalla de oro, director.